El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. No era el timbre suave de un smartphone moderno, sino el estridente ring-ring de un reloj despertador de plástico barato que Sofía había comprado en un mercadillo hace 3 años. El mismo que seguía funcionando a pesar de haberse caído 1000 veces del estrecho alféizar de su ventana. Sofía Mendoza abrió los ojos en la penumbra del ático. Las paredes desconchadas parecían acercarse en la oscuridad, como si el pequeño espacio de 12 metros cuadrados intentara abrazarla o asfixiarla. Dependía del día. Hoy era lunes, un día de asfixia. Se incorporó lentamente, sus articulaciones protestando. A sus 28 años, su cuerpo ya llevaba las marcas de alguien mayor, alguien que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Se frotó las manos, callosas y ásperas por años de lavar platos, limpiar mesas y fregar suelos. En su dedo índice derecho había una pequeña cicatriz blanca, un recuerdo de cuando todavía llevaba anillos, cuando todavía tenía algo que perder. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. El baño compartido del edificio estaba al final del pasillo. Sofía se lavó la cara con agua fría, el grifo goteando constantemente con ese tic-tic-tic que ya formaba parte de la banda sonora de su vida. Se miró en el espejo rajado. Cabello castaño oscuro, recogido en una coleta apretada, ojeras profundas que el maquillaje barato no podía disimular, y esos ojos color miel que alguna vez brillaron con ambición, pero que ahora solo reflejaban cansancio. En la única percha de su habitación colgaba su uniforme, una blusa blanca que había sido remendada en el codo izquierdo, y una falda negra con el dobladillo deshilachado que intentaba esconder metiéndola bajo el delantal. El delantal era lo único relativamente nuevo, un requisito obligatorio del restaurante La Estrella Dorada donde trabajaba. Mientras se vestía, su mirada cayó sobre la caja de cartón debajo de su cama, la única posesión que guardaba como un tesoro. Adentro, cuidadosamente envuelto en papel de seda amarillento, estaba un vestido de noche color azul medianoche. Seda pura, diseño francés, una pieza de otra vida. Sofía cerró los ojos, permitiéndose 5 segundos de memoria. Hacía 6 años, ella no era Sofía Mendoza, la mesera con ropa remendada. Era Sofía Alarcón Mendoza, heredera de la fortuna farmacéutica Alarcón, graduada cum laude en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Tenía un apartamento en Salamanca, un coche Audi y un futuro trazado en oro, hasta que su padre murió, hasta que su tío Fernando, el hermano menor de su padre, apareció con documentos falsificados que demostraban que Sofía había malversado fondos de la empresa familiar, hasta que los abogados de su tío, más caros y despiadados que los suyos, la despojaron de todo en un juicio que duró apenas 3 meses. Sofía parpadeó, regresando al presente. Cerró la caja. Esos 5 segundos habían terminado. A las 5:45 am salió del edificio. Las calles de Madrid todavía dormían bajo una capa de niebla invernal. Caminó 15 minutos hasta la parada de autobús, ahorrándose el metro. 2 euros eran 2 euros, suficiente para medio kilo de arroz. En el autobús, apretujada entre trabajadores de la construcción y empleadas de limpieza, Sofía agarró la barra oxidada y miró por la ventana sucia. Pasaron frente a las tiendas de lujo de la calle Serrano. Prada, Gucci, Hermès. Tiendas donde alguna vez entró sin mirar las etiquetas de precio. Una punzada de dolor atravesó su pecho, pero la aplastó inmediatamente. No había espacio para la autocompasión. Necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Necesitaba sobrevivir hasta que pudiera demostrar la verdad. En su bolso desgastado, llevaba algo que nadie en el restaurante sabía que existía. Una vieja memoria USB con copias de documentos financieros, correos electrónicos, grabaciones. Evidencia que algún día, cuando tuviera suficiente dinero para contratar a un abogado decente, usaría para recuperar su nombre. Pero eso era mañana.
Hoy solo era una mesera con ropa vieja que necesitaba llegar a tiempo a su turno. El autobús se detuvo. Sofía bajó y caminó las 2 cuadras restantes hasta la Estrella Dorada. El restaurante era un establecimiento de 5 estrellas en el corazón del distrito financiero de Madrid, donde los magnates desayunaban y los ejecutivos cerraban acuerdos multimillonarios sobre platos de trufa negra y copas de champán cristal. Entró por la puerta trasera, la entrada de servicio. El aroma a pan recién horneado llenaba la cocina, mezclándose con el olor a café colombiano premium. El chef Ramón ya estaba gritando órdenes. Las luces fluorescentes zumbaban. El caos matutino había comenzado. Sofía se puso el delantal, ocultando la blusa remendada. Se miró en el pequeño espejo del vestuario del personal. Levantó la barbilla. Enderezó los hombros. Por fuera, solo una mesera más. Por dentro, una leona esperando el momento de rugir. Hoy iba a ser un día como cualquier otro. O eso pensaba. 2 horas más tarde, a 4 kilómetros de distancia, en la Torre Velázquez, el edificio de oficinas más alto de Madrid, Damián Cortés miraba por el ventanal de su oficina del piso 40. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez, donde cada pieza le pertenecía. Damián Cortés, 42 años, CEO de Cortés Global Investment, patrimonio neto, 340 millones de euros. Forbes lo había clasificado como uno de los 50 empresarios más influyentes de España. Su firma controlaba participaciones en tecnología, bienes raíces y, recientemente, farmacéuticas. Llevaba un traje Brioni gris marengo que costaba más que el salario anual de 3 meseras juntas. Su reloj, Patek Philippe, brillaba discretamente en su muñeca, un recordatorio constante de que el tiempo era el único recurso que el dinero no podía comprar infinitamente. Pero esta mañana, Damián no pensaba en inversiones ni en adquisiciones. Pensaba en la reunión que tendría en 2 horas en la Estrella Dorada con Fernando Alarcón, el CEO de Farmacéutica Alarcón, una empresa que Damián estaba considerando adquirir por 80 millones de euros. Su asistente, Marcelo, entró con una carpeta gruesa. Señor Cortés, el informe de due diligence sobre Alarcón Pharma. Hay algunas irregularidades en los registros financieros de hace 6 años, pero el equipo legal de Alarcón asegura que todo se resolvió internamente. Damián tomó la carpeta sin mirarla. ¿Irregularidades de qué tipo? Aparentemente hubo una disputa familiar. La hija del fundador fue acusada de malversación, pero nunca hubo cargos penales formales. Todo se manejó en tribunales civiles. Ella perdió, renunció a sus derechos sobre la empresa y desapareció. Fernando Alarcón tomó el control total. Damián frunció el ceño. ¿La hija tenía nombre? Marcelo consultó sus notas. Sofía Alarcón Mendoza. Pero no hay mucho más sobre ella. Ninguna presencia en redes sociales después del juicio. Ninguna dirección registrada. Es como si se hubiera esfumado. Damián dejó la carpeta sobre su escritorio de roble macizo. Algo en esa historia no encajaba. En su experiencia, las disputas familiares que terminaban tan limpiamente, tan rápidamente, usualmente escondían secretos sucios. Quiero que investiguen más. Contrata a un investigador privado. Discreta, pero exhaustivamente. Antes de poner 80 millones en esa empresa, necesito saber exactamente qué pasó hace 6 años. Marcelo asintió y salió. Damián se giró nuevamente hacia la ventana. Su reflejo lo miraba de vuelta. Un hombre en la cima de su poder, pero con un vacío que el éxito nunca había logrado llenar. Desde que su esposa había muerto en un accidente automovilístico, hacía 3 años, Damián se había sumergido en el trabajo como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. No tenía hijos. No tenía familia cercana. Solo tenía su imperio, construido ladrillo por ladrillo, adquisición por adquisición, con la precisión quirúrgica de alguien que no podía permitirse errores. Y sin embargo, últimamente había empezado a preguntarse: ¿para qué? ¿Para quién? Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos.
La debilidad era un lujo que los hombres como él no podían permitirse. Revisó su agenda. Desayuno a las 9:00 en la Estrella Dorada con Fernando Alarcón. Después, una conferencia con inversionistas de Londres. Por la tarde, una visita a la planta farmacéutica en las afueras de Madrid. Se ajustó la corbata Hermès, tomó su maletín de piel italiana y salió de la oficina. Su chofer lo esperaba abajo con el Mercedes-Benz Clase S. Damián se deslizó en el asiento trasero de cuero negro. El coche arrancó, navegando suavemente por el tráfico matutino de Madrid. A través de la ventana tintada, Damián observaba a la gente en las calles, ejecutivos apurados, estudiantes con mochilas, trabajadores de la construcción, cada uno en su propio mundo, persiguiendo sus propios sueños. No sabía que en menos de una hora, su mundo perfectamente ordenado colisionaría con el de una mesera que servía café con manos callosas. No sabía que esa colisión lo cambiaría todo. A las 8:55 de la mañana, la Estrella Dorada ya estaba en pleno funcionamiento. Las mesas estaban impecablemente puestas con manteles de lino blanco, vajilla de porcelana Villeroy & Boch y copas de cristal Riedel que reflejaban la luz de las arañas de cristal Swarovski que colgaban del techo alto. Sofía estaba en su estación, la sección del fondo del comedor principal, donde atendía a los clientes que preferían privacidad. Había repasado las mesas 3 veces, asegurándose de que cada tenedor estuviera perfectamente alineado, cada copa sin manchas. La gerente, Victoria Ruiz, una mujer de 50 años con el cabello en un moño tan apretado que parecía estirarle el rostro, apareció con su tableta. Mesa 12. Reserva VIP. Damián Cortés y Fernando Alarcón. Reunión de negocios importante. Victoria miró a Sofía de arriba a abajo, sus labios apretándose en una línea fina de desaprobación. «Sofía, necesito que seas invisible. Sirve, retírate. No hables a menos que te hablen. ¿Entendido?» Sofía asintió. «Entendido». Victoria se acercó más, bajando la voz. «Y por favor, trata de...» Hizo un gesto vago hacia la blusa de Sofía. «No acercarte demasiado. Tu uniforme se ve... gastado. No queremos que los clientes VIP se incomoden». Cada palabra era una pequeña puñalada. Sofía tragó su orgullo. «Haré mi mejor esfuerzo». Victoria asintió y se alejó con sus tacones repiqueteando sobre el piso de mármol. A las 9:00 am exactamente, la puerta principal se abrió. Damián Cortés entró primero, su presencia llenando el espacio como una onda expansiva silenciosa. Detrás de él, Fernando Alarcón, un hombre de 60 años, más bajo, con el cabello completamente gris y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Fernando Alarcón, su tío, el hombre que le había robado todo. 6 años. Había pasado 6 años desde que lo había visto en persona, el día en que el juez dictó sentencia a su favor. Ese día, Fernando la había mirado con esa misma sonrisa fría y le había susurrado al salir del tribunal: «Aprende tu lugar, querida sobrina. El mundo no tiene piedad con los débiles». Ahora estaba aquí, a metros de ella, y ella era la mesera que tendría que servirle el café. Las piernas de Sofía temblaron, pero se obligó a moverse. Podía hacer esto. Tenía que hacer esto. Los dos hombres se sentaron en la mesa 12. Damián revisaba documentos en su tablet mientras Fernando ordenaba un expreso doble. Sofía se acercó con la bandeja de plata, su libreta y bolígrafo listos. «Buenos días, señores. Soy Sofía y seré su mesera esta mañana. ¿Puedo ofrecerles algo para empezar?» Su voz salió más firme de lo que esperaba. Fernando levantó la vista. Por un segundo, apenas un parpadeo, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Él la reconoció. Sofía lo vio. El pequeño destello de sorpresa, seguido inmediatamente por algo peor. Satisfacción. Una sonrisa lenta, cruel, se extendió por sus labios. «¿Qué servicio tan pintoresco tiene este lugar?» Fernando se giró hacia Damián. «Cortés,
¿No crees que un restaurante de esta categoría debería tener ciertos estándares de presentación? Mire a esta chica. Parece que acaba de salir de un mercadillo. Damián levantó la vista, mirando a Sofía por primera vez. Sus ojos grises recorrieron brevemente su uniforme, sin expresión particular, antes de regresar a Fernando. El servicio es lo que importa, Alarcón, no la ropa. Pero Fernando no había terminado. Recostó en su silla, claramente disfrutando del momento. ¿Sabes, Cortés? Hay personas que nacen para servir. Se giró hacia Sofía con una mirada ponzoñosa. Y hay personas que aprenden que ese es su lugar después de intentar volar demasiado alto. ¿No es así, señorita? Fingió leer su placa de identificación. Sofía Mendoza, el uso del apellido materno. No Alarcón, Mendoza, la forma final de borrarla de la familia. Sofía apretó tan fuerte el bolígrafo que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué les gustaría ordenar, señores? Ah, qué profesional. Fernando se echó a reír. Cortés, esta chica me recuerda a alguien que conocí hace años. Una niña mimada que creía que el dinero de papá la haría invencible. ¿Sabes dónde está ahora? ¿Quién sabe? Probablemente sirviendo mesas en algún lugar, aprendiendo finalmente el valor del trabajo honesto. Cada palabra era un latigazo calculado. Sofía sentía las lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no delante de él. Damián, que había estado observando el intercambio con creciente incomodidad, intervino con voz cortante. Alarcón, ¿podemos enfocarnos en los negocios? Tengo otra reunión a las 11. Fernando levantó las manos en un gesto de falsa rendición. Por supuesto, por supuesto. Solo bromeaba. Se giró hacia Sofía. Tráeme un espresso doble y huevos Benedict, y asegúrate de que la taza esté limpia esta vez. La última vez que vine aquí, había una marca de lápiz labial. Inaceptable. Sofía nunca había atendido a Fernando antes. Estaba mintiendo deliberadamente, buscando una razón para quejarse. Por supuesto, señor. Sofía miró a Damián. ¿Y para usted? Damián la miró directamente a los ojos por primera vez. Hubo algo en su mirada, una chispa de... ¿curiosidad? ¿Lástima? Sofía no podía estar segura. Café americano, negro. Y un croissant. Gracias. Sofía asintió y se retiró, sus piernas automáticas llevándola hacia la cocina. Detrás de ella, escuchó a Fernando reír y decir algo sobre personal de baja calidad, pero las palabras se disolvieron en el zumbido de su propia sangre en los oídos. En la cocina, se apoyó contra la pared fría de acero inoxidable, respirando profundamente. 1, 2, 3, 4. La misma técnica de respiración que había aprendido en sus peores noches, cuando el peso de su caída la aplastaba. Podía hacer esto. Solo tenía que servir el café, recoger los platos y mantenerse invisible. Pero el destino tenía otros planes, porque cuando Sofía regresó con la bandeja 10 minutos después, Fernando Alarcón estaba a punto de cometer un error que cambiaría todo. Sofía caminó de regreso al comedor con la bandeja de plata equilibrada perfectamente en su mano izquierda. Café americano negro humeante para Damián. Espresso doble para Fernando. Huevos Benedict con salsa holandesa y croissant recién horneado. Los aromas se mezclaban café tostado y mantequilla, pero Sofía no podía olerlos. Todos sus sentidos estaban enfocados en una cosa: mantener la compostura. Se acercó a la mesa 12. Fernando estaba hablando, gesticulando ampliamente con las manos, explicándole algo a Damián sobre márgenes de ganancia y expansión en mercados latinoamericanos. Su voz tenía ese tono condescendiente de alguien que cree que es el más inteligente en la habitación. Como le decía, Cortés, Alarcón Pharma ha crecido un 340% desde que asumí el control total de la compañía hace 6 años. Mi antecesor, que Dios lo tenga en gloria, era brillante, pero débil. Permitió que las emociones, especialmente la familia, nublaran su juicio empresarial.
Sofía colocó suavemente el café americano frente a Damián. Sus manos, aunque callosas, eran firmes. Años de servir mesas habían perfeccionado esos movimientos hasta convertirlos en un arte. Gracias. Damián le dirigió un breve asentimiento. Sofía giró para colocar el espresso y los huevos Benedict frente a Fernando. Se inclinó ligeramente, siguiendo el protocolo exacto del restaurante para servir platos calientes. Y entonces Fernando hizo algo que cruzó una línea invisible. Extendió su mano y agarró la muñeca de Sofía con fuerza, inmovilizándola a medio movimiento. «Espera un momento». Fernando levantó su taza de espresso a la luz, entrecerrando los ojos dramáticamente. «Hay algo flotando aquí. ¿Ves esto, Cortés? Esto es inaceptable». Sofía miró la taza. Estaba impecable. No había nada flotando. Ella misma la había revisado 3 veces en la cocina. «Señor, puedo traerle una nueva taza inmediatamente». «¿Una nueva taza?» Fernando apretó su agarre en la muñeca de Sofía, haciéndola estremecer. ¿Sabes cuánto cuesta una comida en este lugar? ¿Crees que puedo tolerar este tipo de negligencia? Mira tu ropa. Mira tus manos. Probablemente metiste tu dedo sucio en mi café. La humillación era deliberada. Cada palabra diseñada para herirla públicamente. Sofía sintió las miradas de otras mesas girando hacia ellos. Susurros comenzaban a propagarse como ondas en un estanque. «Señor, por favor, suelte mi brazo». La voz de Sofía salió baja pero firme. «¿O qué? ¿Vas a quejarte con el gerente? Adelante. Victoria y yo somos viejos amigos. Sé exactamente cómo funcionan las cosas aquí. Gente como tú viene y se va. Gente como yo». Fernando sonrió con crueldad. «Nosotros decidimos quién se queda». Algo se quebró dentro de Sofía. No fue la ira explosiva. Fue algo más frío, más claro. La resignación de alguien que ya no tiene nada que perder. Levantó su mirada, encontrándose directamente con los ojos de Fernando por primera vez desde que había comenzado el turno. «Suelte mi brazo, tío Fernando». Las palabras salieron en un susurro áspero, audible solo para ellos dos. «O ambos descubriremos exactamente qué tan lejos estoy dispuesta a caer para arrastrarte conmigo». Fernando se congeló. El shock brilló en sus ojos. Había esperado sumisión. Esperaba lágrimas. No esperaba esto. Soltó su muñeca abruptamente, como si se hubiera quemado. Damián, que había estado observando el intercambio con creciente tensión, intervino. «Alarcón, suficiente». Su voz cortó el aire como un cuchillo. «La mesera hizo su trabajo. Deja que se vaya». Fernando se recompuso rápidamente, forzando una risa nerviosa. «Solo estaba bromeando, Cortés. Todos necesitan aprender a no ser tan sensibles». Se giró hacia Sofía. «Puedes irte». Pero Sofía no se fue. Se quedó ahí, de pie, mirando a los dos hombres, especialmente a Damián. En los ojos grises de Damián vio algo. No lástima, no condescendencia. Curiosidad genuina mezclada con ¿respeto? Como si acabara de ver algo en ella que no esperaba encontrar. «¿Su nombre completo, señorita?», Damián preguntó de repente. Su voz era suave, pero con una autoridad innegable. «No el que está en su placa, su nombre real completo». Fernando se tensó visiblemente. Sofía dudó. Este era el momento. Podía mentir, retirarse a las sombras donde había estado escondida durante 6 años. O podía dar un paso hacia la luz, sin importar lo que eso costara. Levantó la barbilla. «Sofía Alarcón Mendoza». El silencio que siguió fue absoluto. Fernando palideció, sus manos apretándose en puños sobre la mesa. Damián se recostó lentamente en su silla, sus ojos alternando entre Fernando y Sofía. Las piezas estaban cayendo en su lugar con una claridad asombrosa. «Alarcón Mendoza». Damián repitió el nombre lentamente, saboreando cada sílaba. «La hija desaparecida del fundador de Alarcón Pharma, la que supuestamente malversó fondos y desapareció. Estás viva. Estás aquí».
sirviendo mesas. Ella es una mentirosa y una ladrona. Fernando se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de mármol. Cortés, no sé qué juego está jugando, pero... Siéntate, Alarcón. La orden de Damián no fue gritada. Fue pronunciada en voz baja, peligrosamente baja, del tipo que los hombres poderosos usan cuando están a punto de destruir a alguien. Siéntate ahora mismo. Fernando, por primera vez en años, obedeció. Damián se giró hacia Sofía. Su mirada era penetrante, evaluadora, pero no hostil. ¿Es verdad? ¿Eres la heredera de Alarcón Pharma? Sofía asintió. Era. Ya no. ¿Por qué estás aquí? Porque perdí. Las palabras dolieron al salir, pero Sofía las dijo sin vacilar. Perdí el juicio, perdí mi herencia, perdí todo. Y he estado trabajando aquí durante 3 años, ahorrando cada euro para poder contratar un abogado lo suficientemente bueno como para demostrar que fui incriminada. Damián estudió su rostro por un largo momento. Luego, sorprendentemente, una pequeña sonrisa tocó sus labios. Interesante, muy interesante. Se puso de pie, sacando su teléfono. Marcelo, cancela todas mis reuniones de hoy. Sí, todas. Tengo algo más importante que atender. Colgó y miró a Sofía. Señorita Alarcón, necesitamos hablar, en privado. Fernando se levantó de golpe. Cortés, si escuchas una palabra de esta mujer, el trato está cancelado. Ella es una estafadora. Tiene antecedentes. El trato ya está cancelado, Alarcón. Damián dijo con frialdad absoluta. No hago negocios con hombres que abusan del personal de servicio. Y definitivamente no hago negocios con hombres que pueden estar mintiendo sobre cómo obtuvieron su empresa. Se giró hacia Sofía. ¿Tienes pruebas de tu inocencia? Sofía pensó en la memoria USB en su bolso, escondida en el fondo del casillero del vestuario de empleados. Sí, las tengo. Entonces vamos a revisarlas juntos. Ahora. Y por primera vez en 6 años, Sofía sintió algo que había olvidado que podía sentir: esperanza. Victoria apareció como un huracán a medio formar, su rostro enrojecido por la alarma y la confusión. Señor Cortés, lamento profundamente cualquier incomodidad que mi empleada haya. Tu empleada no causó ninguna incomodidad. Damián cortó con una mirada que habría congelado el infierno. De hecho, necesito usar una de sus salas privadas. Ahora. Victoria parpadeó, claramente perdida. Por supuesto, señor. La sala Borgoña está disponible. Es nuestra sala de reuniones más exclusiva. Perfecto. La señorita Alarcón y yo la usaremos. Damián se giró hacia Sofía. Por favor, trae cualquier documentación que tengas. Nos encontramos allí en 10 minutos. Sofía asintió, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Se giró para irse, pero la mano de Fernando la agarró del brazo una vez más. Si haces esto, siseó en su oído, me aseguraré de que nunca trabajes en ningún lugar de esta ciudad otra vez. Te destruiré, sobrina. Sofía se liberó de su agarre con un tirón seco. Ya me destruiste, tío. No tienes nada más que quitarme. Caminó hacia el vestuario de empleados, sus piernas temblando pero firmes. Abrió su casillero con dedos temblorosos, sacó su viejo bolso y la memoria USB que había guardado como un tesoro durante años. Cuando llegó a la sala Borgoña, Damián ya estaba allí, su laptop abierta sobre la mesa de caoba pulida. Había pedido café fresco y agua. También había llamado a alguien más. Un hombre de unos 50 años, con gafas y un maletín de piel, estaba sentado al lado de Damián. Señorita Alarcón, este es Ricardo Navarro, mi abogado principal y especialista en derecho corporativo. Le pedí que viniera porque, si lo que estás a punto de mostrarme es real, necesitaremos experiencia legal inmediata. Sofía se sentó, sintiendo el peso del momento. Sacó la memoria USB. Todo está aquí. Correos electrónicos entre mi tío Fernando y el contador de la empresa,
Javier Ruiz. Documentos financieros que muestran cómo crearon transacciones falsas bajo mi nombre. Grabaciones de audio de conversaciones donde admiten el plan. Conectó la USB a la laptop de Damián. Archivos aparecieron en la pantalla. Cientos de ellos. Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando rápidamente. Ricardo tomó notas frenéticamente. Este correo, Damián señaló la pantalla, está fechado 3 semanas antes de que tu padre muriera. Tu tío ya estaba planeando cómo tomar el control. Sofía asintió, su garganta apretada. Mi padre tenía cáncer. Nadie lo sabía excepto yo y su médico personal. Él me lo había confiado. Me había dicho que me estaba preparando para tomar el control de la empresa cuando él ya no pudiera. Pero Fernando lo descubrió y decidió que si actuaba rápido, podría hacerme quedar como la villana antes de que mi padre pudiera cambiar oficialmente su testamento. ¿Cómo obtuviste estas grabaciones?, preguntó Ricardo, su pluma suspendida sobre su libreta. Sofía respiró hondo. Mi padre sospechaba de Fernando. En sus últimos meses, instaló grabadores de audio en su oficina privada de la casa familiar, sin que nadie lo supiera. Me dio las grabaciones una semana antes de morir y me dijo, si algo me pasa y las cosas se ponen feas, usa esto. Pero cuando mi padre murió, yo estaba destrozada. No pensé con claridad. Para cuando quise usar las grabaciones en el juicio, mi abogado dijo que habían sido obtenidas ilegalmente, que no eran admisibles. Fernando ganó porque tenía mejores abogados, más tiempo para preparar su caso, y yo era solo una niña de 22 años que acababa de perder a su padre. Damián escuchó todo. No interrumpió, no juzgó, solo escuchó. Cuando Sofía terminó, había lágrimas en sus mejillas, pero su voz nunca se quebró. Ricardo cerró su libreta. Señorita Alarcón, con esta evidencia podemos reabrir el caso. No será fácil. Tomará tiempo, y Fernando Alarcón luchará con todo lo que tiene. Pero usted tiene una oportunidad real. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sofía. ¿Y cuánto costará? Ricardo intercambió una mirada con Damián. En un caso como este, con la complejidad de los documentos corporativos, apelaciones, contrademandas, estamos hablando de 2 años mínimo, y los honorarios legales podrían alcanzar los 300.000 euros. Sofía sintió que su esperanza se desvanecía tan rápido como había aparecido. 300.000 euros. Tendría que trabajar 100 años como mesera para ahorrar esa cantidad. Yo lo pagaré, Damián dijo de repente. Sofía se giró hacia él, incrédula. ¿Qué? Pagaré los honorarios legales, pagaré todo lo que necesites para recuperar lo que es tuyo. Damián la miró directamente. Pero tengo una condición. Ahí estaba. Sofía había aprendido hace mucho tiempo que nada en este mundo era gratis. ¿Cuál? Cuando ganes, cuando recuperes el control de Alarcón Pharma, quiero que me vendas el 40% de las acciones de la compañía, al precio de mercado justo, no más, no menos. Quiero ser tu socio, no tu dueño. Sofía estudió su rostro. Buscaba el engaño, la manipulación, el juego oculto. Pero lo único que vio fue sinceridad. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarme? Damián se recostó en su silla, una sombra cruzando su rostro. Porque hace 3 años perdí a mi esposa en un accidente. Después de su muerte, descubrí que su familia había intentado declararla mentalmente incompetente para arrebatarle su herencia personal. Ella nunca me lo dijo. Sufrió sola, luchó sola y ganó sola. Pero el estrés la destruyó. Cuando murió, encontré cajas llenas de documentos legales que nunca compartió conmigo. Su voz se quebró ligeramente. Juré que si alguna vez veía a alguien en esa misma batalla, no los dejaría luchar solos. Y hoy, cuando vi la forma en que tu tío te trató, la forma en que aún mantienes tu dignidad a pesar de todo, vi a mi esposa, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo.
El silencio llenó la habitación. Sofía sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero esta vez no de tristeza, sino de algo más grande, más poderoso. Acepto. Su voz era apenas un susurro. Acepto tu ayuda, y acepto la condición. Damián extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Sofía tomó su mano. El apretón era firme, cálido, el tipo de apretón que sella destinos. Ricardo sonrió. Bien, entonces empecemos. Señorita Alarcón, vamos a necesitar que nos cuentes todo desde el principio. Cada detalle, cada fecha, cada conversación. Sofía asintió. Tengo 6 años de detalles, esperanza que estén listos. Y por primera vez en años, cuando Sofía sonrió, fue una sonrisa real. Las siguientes 4 horas fueron un torbellino. Sofía habló, y habló, y habló. Contó cada detalle de los últimos días de su padre. Cómo Fernando había comenzado a aparecer más frecuentemente en la oficina, ofreciéndose a ayudar con la carga de trabajo. Cómo había convencido al contador, Javier Ruiz, de crear una serie de transacciones falsas que parecían transferencias no autorizadas de fondos de la empresa a cuentas personales bajo el nombre de Sofía. Mi padre confiaba en Javier. Habían trabajado juntos durante 20 años. Sofía explicó, su voz ronca de tanto hablar. Nunca pensé que Fernando pudiera comprarlo, pero después descubrí que Javier tenía deudas de juego. Fernando las pagó todas a cambio de su cooperación. Ricardo tomaba notas sin parar, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, montos, nombres de testigos. Damián escuchaba, su expresión volviéndose más oscura con cada revelación. ¿Y tu madre?, preguntó Damián. ¿Dónde estaba ella durante todo esto? El rostro de Sofía se ensombreció. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Cáncer de mama. Fue solo mi padre y yo desde entonces. Él lo era todo para mí. ¿Otros familiares? No, mi padre era hijo único. Mi madre tenía una hermana, pero se mudó a Argentina hace décadas. Perdimos contacto. Cuando mi padre murió, yo estaba completamente sola. Fernando lo sabía. Por eso fue tan fácil para él aislarme. Damián apretó la mandíbula. «Cobarde», atacó cuando eras más vulnerable. Sofía asintió. En el juicio, sus abogados me pintaron como una joven irresponsable que había despilfarrado dinero de la empresa en lujos personales. Presentaron extractos bancarios que habían sido falsificados. Presentaron testigos que declararon haberme visto en clubes nocturnos caros, comprando joyas. Todo era mentira, pero sonaba convincente. Y yo no tenía nada con qué defenderme, excepto mi palabra. La palabra de una niña de 22 años contra la de un respetado ejecutivo de 54 años. ¿Y el juez? El juez Morales. Después me enteré de que su hija trabaja en una de las subsidiarias de Alarcón Pharma. No puedo probar que hubo corrupción, pero las coincidencias son inquietantes. Ricardo levantó la vista de sus notas. Con esta evidencia, podemos solicitar una revisión basada en nueva evidencia material. También podemos investigar al juez Morales por conflicto de intereses. Pero necesito preguntarte algo importante, Sofía. Su tono se volvió serio. ¿Estás preparada para lo que viene? Fernando no se rendirá. Intentará destruirte públicamente. Contratará investigadores privados. Buscará cualquier error que hayas cometido en estos 6 años y lo magnificará. ¿Estás lista para eso? Sofía miró sus manos callosas, las manos que habían fregado miles de platos, servido miles de comidas, soportado el desprecio de clientes arrogantes durante 3 años. Estas manos, levantó las manos para que ambos hombres las vieran. Han trabajado en restaurantes, limpiando casas, en una lavandería industrial donde el vapor me quemaba la piel. He dormido en áticos sin calefacción. He comido fideos instantáneos durante semanas porque no podía permitirme nada más. He sido invisible, he sido humillada, he sido pisoteada. Bajó las manos, sus ojos ardiendo con una determinación feroz.
No tengo nada más que perder. Fernando ya me quitó todo. Así que sí, estoy lista. Estoy más que lista. Damián sonrió, una sonrisa de genuina admiración. Entonces vamos a la guerra. Se levantó, extendiendo su mano hacia Ricardo. Quiero que presentes la petición de revisión mañana por la mañana. Contrata a los mejores especialistas en fraude corporativo que puedas encontrar. Y quiero que contrates a un investigador privado para que examine cada aspecto de la vida de Fernando Alarcón en los últimos 6 años. Si ha robado una vez, ha robado más veces. Ricardo asintió. Considerado hecho. Damián se giró hacia Sofía. Ahora, hablemos de tu situación inmediata. ¿Dónde vives? Sofía dudó, avergonzada. En un ático, no es mucho, pero es mío. ¿Cuánto pagas de alquiler? 400 euros al mes. ¿Y cuánto ganas aquí? 1.200 euros al mes. Después del alquiler, comida y transporte, ahorro unos 200 euros mensuales. Damián hizo cuentas mentales, su expresión endureció. Has estado ahorrando 200 euros al mes durante 6 años. Eso es, aproximadamente, 14.400 euros. Ni siquiera es suficiente para pagar una semana de honorarios legales en un caso como este. Lo sé. Sofía dijo en voz baja. Por eso había perdido la esperanza. Sabía que nunca tendría suficiente dinero para contratar ayuda real. Damián sacó su teléfono. Escribió algo rápidamente. Acabo de transferir 5.000 euros a la cuenta de Ricardo como anticipo para tus honorarios legales. Levantó una mano cuando Sofía intentó protestar. No es caridad, es una inversión. Cuando ganes, recuperaré cada centavo con intereses a través de mi participación en la empresa. Pero hasta entonces, necesitas poder concentrarte en el caso, no en sobrevivir. Sofía sintió que su garganta se cerraba. Yo no sé qué decir. No digas nada, solo prométeme una cosa. Damián la miró seriamente. Prométeme que no te rendirás. No importa cuán difícil se ponga, no importa qué tácticas use Fernando, seguirás luchando. Sofía asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Lo prometo. Afuera de la sala Borgoña, el restaurante seguía funcionando. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Victoria había despedido a Sofía en el momento en que Fernando exigió que lo hiciera. Pero cuando Damián salió de la sala privada 3 horas después y le informó a Victoria que Sofía Alarcón era ahora su cliente personal y socia de negocios, y que cualquier acción adversa contra ella sería considerada una acción adversa contra él, Victoria se volvió pálida como un fantasma. Pero el señor Alarcón dijo... El señor Alarcón ya no es bienvenido en este establecimiento. Damián dijo con una frialdad que hizo que Victoria retrocediera. Y sugiero que reconsideres tus políticas sobre cómo tratas a tu personal, especialmente aquellos cuya ropa no cumple con tus estándares ridículos. Victoria tartamudeó una disculpa, pero Damián ya se había ido. Cuando Sofía salió finalmente de la sala Borgoña, ya era tarde. El turno de almuerzo había terminado. Sus compañeras meseras la miraban con curiosidad mezclada con asombro. María, la mesera mayor que siempre había sido amable con Sofía, se acercó. ¿Es verdad? ¿Qué pasó con el millonario Cortés? Se rumorea que... Es verdad. Sofía interrumpió suavemente. Todo. Y pronto, todos sabrán la verdad completa. Regresó al vestuario, recogió sus pocas pertenencias. Al salir, encontró a Damián esperándola en el vestíbulo, ignorando las miradas de curiosidad de los clientes que reconocían al famoso Cío. «Te llevo a casa», dijo simplemente. Sofía quiso protestar, pero estaba demasiado agotada. Asintió. El Mercedes negro de Damián esperaba afuera. Cuando Sofía le dio la dirección de su ático, el chófer levantó una ceja, pero no dijo nada. Durante el viaje, ninguno de los dos habló. Pero cuando el coche se detuvo frente al edificio desvencijado donde Sofía vivía, Damián finalmente rompió el silencio. Mañana las cosas cambiarán. Ricardo presentará la petición. Los medios se enterarán.
tu vida se volverá pública de nuevo. ¿Estás segura de que quieres esto? Sofía miró por la ventana hacia su pequeño ático, la ventana con la cortina rasgada, la puerta de entrada donde la pintura se caía. Durante 6 años he sido invisible. He escondido quién soy. He negado mi pasado. He aceptado la humillación porque pensé que era lo que merecía. Se giró para mirarlo. Pero hoy, cuando me enfrenté a Fernando, cuando dije mi nombre real en voz alta por primera vez en años, sentí algo que había olvidado. Sentí que valía algo. Así que sí, estoy segura. Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar mi nombre. Damián sonrió. Entonces mañana empezamos. Descansa esta noche. La necesitarás. Sofía salió del coche. Antes de cerrar la puerta, se inclinó de nuevo. Damián, gracias, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. El coche se alejó, dejando a Sofía de pie bajo la luz de la calle. Miró hacia arriba, hacia las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación lumínica de Madrid. Por primera vez en 6 años, se sintió como si pudiera respirar completamente. Mañana, la guerra comenzaría. Pero esta noche, Sofía Alarcón Mendoza finalmente se permitió soñar con la victoria. 6 meses después, la sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, curiosos, empleados de Alarcón Pharma y 2 bandos claramente divididos, los que apoyaban a Fernando y los que, después de meses de revelaciones públicas, habían comenzado a creer en Sofía. Sofía estaba sentada en la mesa de la defensa junto a Ricardo Navarro y un equipo de 4 abogados más. Ya no llevaba ropa remendada. Damián había insistido en que se vistiera apropiadamente para el juicio, no por vanidad, sino porque la percepción importa en una corte. Llevaba un traje sastre gris oscuro, elegante pero sobrio, con su cabello recogido en un moño profesional, pero sus manos, todavía ligeramente callosas, estaban firmemente entrelazadas sobre la mesa. Algunos cambios requerían tiempo. Los últimos 6 meses habían sido brutales. Fernando había cumplido su amenaza. Contrató investigadores privados que siguieron cada movimiento de Sofía. Filtraron historias a la prensa sobre su caída en desgracia, pintándola como una mujer amargada, buscando venganza contra el tío que la había criado como si fuera su propia hija. Pero Ricardo y su equipo habían contraatacado con hechos. Documentos financieros forenses habían demostrado que las transacciones fraudulentas, bajo el nombre de Sofía, habían sido ejecutadas desde la computadora personal de Javier Ruiz. Expertos en tecnología habían recuperado correos electrónicos, eliminados, entre Fernando y Javier, donde discutían explícitamente cómo incriminar a Sofía. Y luego vino el golpe maestro. El investigador privado de Damián había descubierto que Fernando había hecho exactamente lo mismo antes, con un socio comercial en 2008. Aquel hombre había sido arruinado y se había suicidado antes de que pudiera defenderse. Pero su viuda, al enterarse del caso de Sofía, había aparecido con documentos que probaban un patrón de comportamiento. El caso se había convertido en un escándalo nacional. Ahora, finalmente, llegaba el momento del veredicto. El juez Ramírez, una mujer de 60 años conocida por su severidad e integridad, entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Sofía sintió la mano de Damián, sentado en la primera fila detrás de ella, tocar brevemente su hombro. Un gesto de apoyo silencioso. «Pueden sentarse». La juez Ramírez se ajustó las gafas, mirando los documentos frente a ella. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Este ha sido uno de los casos más complejos y perturbadores que he tenido el deber de revisar, comenzó la juez. Después de examinar exhaustivamente la evidencia presentada por ambas partes, escuchar testimonios de expertos y revisar los procedimientos del juicio original de hace 6 años, he llegado a las siguientes conclusiones.
Sofía sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el tribunal podía oírlo. Primero, está claro más allá de toda duda razonable que Sofía Alarcón Mendoza fue víctima de un fraude corporativo orquestado por Fernando Alarcón y Javier Ruiz. Las transacciones que se le atribuyeron fueron ejecutadas sin su conocimiento o consentimiento. Las pruebas presentadas en el juicio de 2018 fueron fabricadas. Un murmullo recorrió la sala. Fernando, sentado en la mesa opuesta, palideció. Segundo, está igualmente claro que el juez Morales, quien presidió el caso original, tenía un conflicto de intereses no declarado. Su hija era empleada de Alarcón Pharma en ese momento y recibió un ascenso y un aumento salarial de 40% 3 meses después del veredicto. Esta es una violación grave de la ética judicial. Más murmullos. Algunos periodistas ya estaban escribiendo furiosamente en sus laptops. Por lo tanto, continuó la juez Ramírez, su voz elevándose con autoridad. Este tribunal anula el veredicto de 2018. Sofía Alarcón Mendoza es declarada inocente de todos los cargos. Además, ordeno que todas sus propiedades, acciones y derechos corporativos le sean restituidos de inmediato. El lado de Sofía de la sala estalló en aplausos. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas comenzando a fluir. Pero la juez no había terminado. En cuanto a Fernando Alarcón, existen suficientes pruebas de fraude corporativo, falsificación de documentos y perjurio para que el fiscal general inicie cargos criminales. Ordeno su arresto inmediato. Dos oficiales se acercaron a Fernando. Por un momento, pareció que intentaría huir. Pero entonces sus hombros se hundieron. Mientras le ponían las esposas, miró a Sofía una última vez. No había triunfo en sus ojos, solo una amargura profunda y tóxica. Esto no ha terminado, masculló mientras lo sacaban de la sala. Pero para Sofía sí había terminado. Se giró para encontrarse con Ricardo, quien tenía lágrimas en los ojos. Luego miró a Damián, quien había bajado la barrera que separaba a los espectadores de las mesas legales, y la estaba esperando con una sonrisa que transformaba completamente su rostro normalmente serio. Sofía no lo pensó. Corrió hacia él. Damián la atrapó en un abrazo firme, levantándola del suelo por un momento. Cuando la bajó, sus ojos grises buscaron los suyos. «Lo hiciste», susurró. «Recuperaste todo». «No». Sofía negó con la cabeza, su voz quebrada por la emoción. «Lo hicimos. Sin ti, sin tu ayuda, seguiría sirviendo mesas y soñando con justicia. Me devolviste mi vida». Damián acarició suavemente una lágrima de su mejilla. «Tú nunca perdiste tu vida, Sofía. Solo estaba oculta por un tiempo, esperando el momento adecuado para brillar de nuevo». Afuera del tribunal, docenas de cámaras y micrófonos esperaban. Ricardo se adelantó para dar una declaración oficial, pero los periodistas gritaban el nombre de Sofía. Ella respiró hondo y se acercó al micrófono. «Hace 6 años perdí todo. Mi padre, mi empresa, mi reputación, mi identidad. Me convertí en invisible, en nadie. Pero hoy aprendí algo importante». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser ocultada, distorsionada, atacada. Pero eventualmente, si tienes el coraje de seguir luchando, la verdad encuentra la manera de salir a la luz». Miró hacia Damián, quien observaba desde un lado, con una expresión de orgullo silencioso. «También aprendí que no estamos solos en nuestras batallas. Siempre hay personas dispuestas a extender una mano, incluso a extraños. Y esa bondad, esa fe en otra persona cuando todos los demás han dejado de creer, es el regalo más valioso que podemos recibir». Los periodistas gritaron más preguntas, pero Sofía se alejó del micrófono. Había dicho lo que necesitaba decir. 3 días después, Sofía entró por las puertas principales de Alarcón Pharma, por primera vez en 6 años. El edificio no había cambiado.
las mismas paredes de vidrio brillante, el mismo logo corporativo en letras doradas, el mismo olor a ambientador costoso mezclado con papel y café. Pero todo se sentía diferente. Esta vez no entraba como una intrusa, entraba como la dueña. La recepcionista, una mujer joven que claramente había visto las noticias, se puso de pie inmediatamente. Señorita Alarcón, bienvenida. Todo el equipo ejecutivo está esperándola en la sala de juntas. Sofía asintió, tratando de proyectar una confianza que todavía no sentía completamente. Junto a ella, Damián caminaba con paso seguro. Habían acordado que él estaría presente para esta primera reunión como su nuevo socio y asesor estratégico. Subieron al piso ejecutivo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Sofía vio caras familiares. Algunos ejecutivos que habían trabajado con su padre, otros que Fernando había traído. La sala de juntas era exactamente como la recordaba. La larga mesa de caoba, las sillas de cuero, las ventanas que daban a toda la ciudad de Madrid. Sofía se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que su padre solía ocupar. Buenos días, soy Sofía Alarcón Mendoza, y a partir de hoy asumo mi posición como presidenta y CEO de Alarcón Pharma. Silencio incómodo. Algunos ejecutivos se miraron entre sí. Un hombre mayor, Carlos Estévez, el director financiero que había servido bajo Fernando, se aclaró la garganta. Señorita Alarcón, con todo respeto, la empresa ha operado de cierta manera durante los últimos 6 años. Hay contratos en curso, relaciones con proveedores, proyectos de desarrollo de medicamentos. No puede simplemente entrar y... ¿cambiar todo? Sofía lo interrumpió, su voz tranquila pero firme. No planeo cambiar todo, señor Estévez. Planeo cambiar lo que está roto y preservar lo que funciona. Y créame, después de revisar los libros de contabilidad con el señor Cortés y su equipo, hay mucho que está roto. Damián intervino, su voz cortando cualquier protesta. Los márgenes de ganancia de Alarcón Pharma han disminuido un 18% en los últimos 3 años. Los costos operativos se han disparado, y hay al menos 4 proyectos de investigación que están significativamente sobre presupuesto sin mostrar resultados prometedores. Fernando Alarcón administró esta empresa como su feudo personal, no como una corporación responsable. Deslizó carpetas a través de la mesa hacia cada ejecutivo. Estos son los análisis forenses de cada departamento. Algunos de ustedes han hecho un trabajo excelente, a pesar de la mala administración en la cima. Miró a la directora de investigación, la doctora Patricia Molina. La doctora Molina, por ejemplo, ha mantenido el departamento de I+D funcionando con un presupuesto inadecuado, mientras producía 3 patentes viables. La doctora Molina asintió, sorprendida de ser reconocida. Otros, la mirada de Sofía se endureció mientras se posaba en Carlos Estévez. Han estado complaciendo cada decisión cuestionable que Fernando tomó, probablemente porque les convenía. Carlos se puso rojo. ¿Me está acusando de...? Le estoy dando la oportunidad de renunciar voluntariamente antes de que mis auditores terminen su revisión de las cuentas que usted supervisó. Sofía dijo fríamente. Hemos encontrado bonos ejecutivos extraordinarios que coinciden curiosamente con trimestres donde los beneficios de los empleados fueron recortados. Si renuncia hoy, no presentaré cargos. Si se queda, garantizo que pasará los próximos años explicándose ante los reguladores. Carlos se levantó, su rostro una máscara de ira contenida. Esto es indignante. Su padre estaría avergonzado. Mi padre. Sofía se puso de pie, su voz elevándose con una emoción genuina. Construyó esta empresa con integridad. Contrató a personas que creían en crear medicamentos que salvaban vidas, no en enriquecerse a expensas de pacientes necesitados. Y ese es el legado al que regresaremos. Carlos agarró su maletín y salió furioso. Los ejecutivos restantes se miraron entre sí. Luego, uno por uno, comenzaron a asentir. La doctora Molina habló primero. Señorita Alarcón,
Su padre era un visionario. Cuando usted desapareció, muchos de nosotros nos preguntamos qué había pasado realmente. Fernando nunca permitió que nadie cuestionara la narrativa oficial, pero algunos sospechábamos. Miró alrededor de la mesa. Creo que hablo por muchos cuando digo que es un alivio que haya regresado. Esta empresa necesita la dirección que usted puede proporcionar. Otros asintieron. No todos, pero suficientes. Sofía sintió que la tensión en su pecho se aliviaba ligeramente. Gracias, doctora Molina. Necesitaré la ayuda de todos para reconstruir lo que se perdió. No será fácil, habrá cambios difíciles, pero les prometo que cada decisión que tome será transparente, ética y enfocada en el objetivo original de esta empresa: mejorar vidas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.